Pues estamos de vuelta con otra de las previas de los equipos que van a jugar esta temporada 2022-2023, la Liga Asobal, y hoy toca ponernos al día de un equipo que a mí cada temporada me gusta especialmente ver, el Ángel Jiménez Puente Genil de Paco Bustos, que es un equipo que cada vez que hablo con Alfredo, con cualquier persona, digo, es que con los jugadores que tiene, qué pena que no pueda competir mejor. Y en estas previas lo primero es el palmarés, así que vamos a ponernos aquí al guión, porque la última temporada quedó en 10º puesto, un puesto en la media tabla de la Liga Sacyr Asobal, la pasada Liga Sacyr Asobal. Quedó en un 10º puesto en esa media tabla parte baja, después de haberlo pasado bastante mal durante cierta parte de la segunda mitad de la temporada. Y las siguientes temporadas se resumen en 2 octavos puestos, en un 13º puesto, en un 12º, en un 9º, en un 14º, en un 10º, hasta esa 13-14, donde consiguió el 11º puesto. Vamos primero, después de ver este palmarés histórico, a qué puede aspirar el equipo de Paco Bustos y según a qué referencias puede agarrarse para tejer cierta trayectoria en el tiempo. Vamos primero con las bajas y con las altas del equipo pontanés en esta temporada 22-23. Tenemos 6 altas y 7 bajas. Vamos a empezar por las altas porque creo que hay varias que son llamativas y es el caso de Henrik Norlander, viejo conocido de la Naitasuna, que ha dado tantos y tantos partidazos en la portería de la Naita, precisamente en esta Liga Asobal. Llega del Listad, es un portero ya consagrado, maduro, un portero muy regular, hay que destacar. Me acuerdo todavía de esa dupla que hacía en el conjunto navarro con Patrick Bols, y un portero muy académico que ofrece un rendimiento y una calidad que siempre te van a llegar a ese mínimo que te permite ser competitivo con regularidad. Luego llega un nombre muy destacado como Javi Muñoz, llega del Sarán francés, extremo más que destacado en la Liga Asobal en su paso por Villadaranda, en su paso posterior por Logroño, después sus aventuras en PAOK, en FUS Berlín, en Tatran Presov, un extremo de mucho peso que puede aportar que a nivel finalizador el Puente Genil tenga una seguridad, es decir, sabes que vas a jugar la superioridad en el lado izquierdo para que le llegue a Javi Muñoz, y Javi Muñoz te va a meter 11 de 10 lanzamientos, es un jugador muy efectivo, siempre ha estado sondeando las puertas que convocan a los jugadores a la selección española, pero bueno, ya sabemos lo que hay en ese extremo derecho del conjunto nacional, porque es un extremo que está hiperpoblado de jugadores, tienes a 1000 jugadores y nunca ha tenido esa oportunidad para reclamar un papel protagonista en una cita así, pero pese a ello es un excepcional extremo. Llega Martin Jun del Córdoba, volvemos a apostar por jugadores formados en categorías inferiores, no tienen por qué proceder de esa Liga Asobal y con por lo menos sí que una trascendencia respecto a la adaptación, no como un jugador que te pueda llegar del este de Europa. Llega Josif Andrade del HC Minaur, Gonzalo Ribeiro del EHV y Ereki Arsenasville del Sporting de Portugal, nombre impronunciable y jugador indescifrable en ese pivote que va a dar muchas opciones. Estos 3 últimos fichajes, quizás apuestas un poco más arriesgadas que no han tenido ese contexto asobal que les ayude a facilitar la adaptación, pero sí que jugadores con un margen de potencial y de progresión muy amplio. Y ahora tenemos que irnos a las bajas, porque hay bajas sensibles. Creo que una es la de Mijailo Mitic, que se va al Vidasoa Irún, un jugador que aportaba muchísima solidez en defensa, que tenía lanzamiento exterior en ataque, que sabía jugar el 2 contra 2, por lo menos se defendía en esos 2 contra 2 con bastante relativa cadera para la altura y el peso que tiene el jugador, y sobre todo que se podía adaptar a ese juego de cruces que a veces intentaba hacer el Puente Genil cuando las vías individuales o esos 2 contra 2, 3 contra 3 no salían. Jugador muy versátil que va a echar de menos Paco Bustos, pero creo que la principal baja es la de João Pedro da Silva, que se va al Dinamo de Bucarest. Esto es un salto importante en la carrera de un jugador. Pasar a ser entrenado por Pasqui, por Xavi Pascual, es un paso importantísimo y donde mandaba, porque temporada tras temporada veíamos jornadas donde João Pedro da Silva era un jugador determinante, jugador que era condicionante, jugador que condiciona desde los 9 metros, desde los 8, buscando soluciones a pivote, jugador muy potente, muy vistoso,
que también ha sido llamado por la selección brasileña desde hace un tiempo y va siendo parte de ese organigrama que va supliendo a los más veteranos en la selección canariña. Sin Cornin, el extremo derecho, también abandona el club pontanés. Michael Konecki se va al SC Kelagferlach. Jaka Spiljak abandona el club, un jugador que se tenía relativa fe en él, porque en defensa es un jugador muy importante, que tuvo sus momentos también durante unos años en Asobal, donde ofensivamente fue un gran jugador. Recuerdo a ese Jaka Spiljak del Puerto Sagunto, del Benidorm, Puente Genil, y posteriormente lo hemos visto en Torrelavega, cómo tampoco ha terminado de cuajar. Y la última es la de Borivoje Dukic, el lateral izquierdo, que bueno, viendo la plantilla quizás no es un puesto en el que esté tan demandado un jugador, pero aún así era un jugador bastante diferente al resto de perfiles que tenía la plantilla y aportaba. Y vamos a pasar precisamente con esto a repasar un poco la confección de plantilla y a los nombres propios. Vamos a empezar por el extremo derecho, José Cuenca, esta vez el capitán. Yo creo que va a tener que relegar, ya llegando a la edad de 33 años, va a tener que regalar un poco esa responsabilidad en Javi Muñoz, que es un jugador fundamental en ese puesto. Luis Felipe Jiménez Reina en ese lateral derecho, aporta cosas. Cuidado con la mesa, porque estos son temas complicados de gestionar. Lo mismo que es complicado de gestionar ese lateral derecho, que sí tienes la falta de Mijailo Mitic, pero Luis Felipe Jiménez Reina te aporta unas cosas totalmente opuestas. No cuajó del todo en el Benidorm por esa situación de que se hizo una plantilla para competir Europa, que al final no pudo competir en dicha competición. Recaló en las filas de Ángel Jiménez Puente Genil, tuvo una parte de temporada relativamente aceptable, notable, de 7-8, pero creo que es un paso que debe dar esta temporada, asumir galones después de esa marcha de Mijailo Mitic, y es un jugador que desde lo asociativo, que buscando a pivote, buscando a extremo, jugando a cruces, es un grandísimo jugador. Creo que tiene un gran recorrido en el esquema de Paco Bustos, y sobre todo por lo bien que le gusta jugar a Paco Bustos, bien en cuanto a vistoso, todos los esquemas de juego son aceptables, pero en cuanto al balonmano tan propositivo y vistoso que ejerce el club pontanés. Álvaro de Ita, cómo no, mencionábamos el fichaje de Norlander, que te da mucho seguro, y otro de los viejos rockeros de la Liga Asobal, Álvaro de Ita, que sigue temporada tras temporada dando recitales. Quizás hay 3 partidos en los que es un suficiente, bien, llega al notable, pero cada 3-4 partidos vemos a Álvaro de Ita hacer una exhibición. Es compensante también esos dos perfiles, que Álvaro de Ita es un portero que pese a su veteranía es más explosivo, menos académico, y el perfil de Norlander, que es un portero mucho más sereno, mucho menos visceral que Álvaro de Ita. Y seguimos por Javi Muñoz, todo lo mencionado del extremo derecho. Javi García en el pivote, que desde Guadalajara hasta Puente Genil ha sido, yo creo que uno de los jugadores fundamentales de la Liga Asobal, muy reconocible por su sistema, por su modelo de juego, por su manera de tejer cada acción, de recibir el balón, etcétera. Un jugador que siempre aporta todas las temporadas un plus de calidad. Quizás no ha terminado de explotar en un momento puntual de su carrera, pero es un jugador valiosísimo en el esquema de Paco Bustos. Xavi Tua, el extremo izquierdo del club pontanés, también creo que es importante. Mencionábamos ese extremo derecho, la fiabilidad que te puede dar. Bueno, pues precisamente Xavi Tua en el avanzado, corriendo el contraataque, es un jugador velocísimo, aún muy joven, 24 años tiene. Y creo que estos son los nombres principales del Puente Genil, más allá de Chen Pomeranz, el jugador de 38 años, veteranísimo, que cada vez que llega y entra al campo a dar relevos, a acelerar el juego, nos deja acciones de media a larga distancia desde esos 9-8 metros, donde es un jugador terriblemente dañino para los equipos rivales. Y por último, tenemos que hablar de David Estepa, del lateral izquierdo del equipo pontanés, en este caso, que cada año está dando un pasito. Un perfil de jugador distinto en el contexto nacional, un jugador que es capaz de lanzar desde fuera, que necesita determinada inercia, pero es un jugador muy autosuficiente, y con este jugador se cierra la plantilla del Ángel Jiménez Puente Genil, plantilla bastante extensa, con bastantes recambios, bajas sensibles respecto a la temporada pasada, ya lo hemos visto, y queda hablar de los objetivos, y yo creo que hay uno principal, que es quizás dejar de lado un juego tan vistoso y tan propositivo
y tan expuesto como lo ha ejercido los últimos años y empezar a ser más versátil y a competir, porque creo que nadie puede demandar que el Puentegenil se acerque a escenarios europeos, pero sí que dar un pasito adelante. Creo que en línea de club sería muy importante que Paco Bustos, precisamente en la primera parte de la segunda mitad de temporada, la pasada campaña, veía cómo se desmoronaba el equipo y él fue quien lo reconstruyó y quien lo salvó. Creo que si hay que darle confianza a alguien es a Paco Bustos, que es artífice de cada uno de los engranajes que tiene el club pontanés, y precisamente eso, buscar cierta regularidad en la parte media-alta de la Liga Sobal, porque por calidad, por jugadores, pese a los que se te han ido, que son importantes, tienes capacidad para ello, porque hemos visto equipos que no han tenido esa capacidad, que han tenido otras cualidades, pero no esa calidad individual, que sí que han llegado, y creo que la afición pontanesa debe exigir a sus jugadores que den un plus de competitividad, quizás de carácter también a nivel anímico, y que den ese pasito en la Liga Sobal. Y con esto terminamos el vídeo de hoy. Mañana otra previa más, y pontaneses y no pontaneses, decidnos qué equipos queréis ver, qué opináis del Puentegenil, qué os parece su posible temporada 22-23, cuál es el abanico de posibilidades, y en resumen, cada una de vuestras peticiones y opiniones las estaremos leyendo. Así que lo dicho, cada día un vídeo nuevo, una previa más. Nos vemos en el siguiente vídeo.